Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. En general, el general Todd Semonite, comandante del Cuerpo de Ingeniería del Ejército de Estados Unidos, quería hablar sobre los esfuerzos de ayuda de su tropa en la conferencia de prensa diaria sobre la situación actual en los Estados Unidos. El lunes por la noche, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que abordará un proyecto completamente diferente: construir el muro en la frontera con México. Obviamente, esto va bien en la época de la corona. Hasta ahora se han construido alrededor de 246 kilómetros de baluarte, dijo Semonite. Asume que para fines de año se pueda alcanzar la meta de Trump de alrededor de 725 kilómetros. Está bien, dijo Semonite. No vemos ningún problema importante. Trump quiere construir un muro en la mitad de la frontera de aproximadamente 3.200 kilómetros de largo con México para evitar los cruces ilegales de los migrantes. Construir el muro ha sido una de las promesas clave de Trump. Antes de ser elegido presidente en el 2016 había afirmado que México pagaría por construir el muro fronterizo. Eso resultó ser una promesa vacía. Los demócratas en el Congreso están estrictamente en contra de construir el muro. Debido a la crisis de la corona, el presidente de los Estados Unidos actualmente quiere suspender temporalmente toda inmigración a los Estados Unidos. Trump citó el ataque del enemigo invisible y la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses como razones. El mes pasado, Trump ya había cerrado en gran medida las fronteras con México y Canadá debido al nuevo tipo de virus. Todas las personas arrestadas ilegalmente en la frontera sur ahora están siendo transferidas rápidamente a sus países de origen, incluidos los solicitantes de asilo. El gobierno de Trump también ha prohibido a los europeos ingresar a los Estados Unidos debido a la situación actual. Entre otras noticias, Donald Trump dijo ayer que suspenderá temporalmente la migración hacia Estados Unidos debido al enemigo invisible, en un momento en que siguen las protestas en el país para poner fin al confinamiento, que muy poco a poco empieza a levantarse en Europa. Las drásticas medidas para contener la situación han paralizado la economía global, lo que provocó ayer una brutal caída del precio del petróleo, que por primera vez en la historia se situó a niveles negativos debido al desplome de la demanda. Los gobiernos de todo el mundo debaten cómo y cuándo levantar las restricciones, con el ánimo de evitar una segunda ola de contagios y de evitar también que la crisis sea aún mayor, ya que la situación actual recluye en sus hogares actualmente a más de la mitad de la humanidad. Trump, que ha alentado las recientes protestas contra el confinamiento en varias partes de Estados Unidos, anunció el lunes que detendrá temporalmente la inmigración, un tema favorito de sus seguidores en un año en el que se juega la reelección. En vista del ataque de enemigos invisibles, además de la necesidad de proteger el empleo de nuestros grandiosos ciudadanos estadounidenses, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender la inmigración hacia Estados Unidos, dijo en Twitter. Al menos 22 millones de estadounidenses han pedido subsidios tras perder su trabajo desde mediados de marzo, y varios en el país han llevado su frustración a las calles. En una de las protestas más numerosas, cientos de personas desafiaron los límites de distanciamiento social en un mitin de los Patriotas en Harrisburg, Pensilvania, una escena que se repitió en Michigan, California y Ohio. Gente morirá de hambre, se suicidarán, perderán todo por esto. La cura, como dice Trump, la cura no puede ser peor que la enfermedad, dijo una manifestante Rose Bayer de 50 años, pero 4 de cada 5 estadounidenses apoyan las medidas de confinamiento, según un sondeo de Quinnipiac. Protestas similares también ocurrieron en Vladivostok, en Rusia, y en los suburbios pobres de París. Lo que está pasando ahora ha provocado más de 168.000 bajas en el mundo desde que surgió en diciembre en China, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales este lunes. Además, hay más de 2.437.000 casos de contagio en 193 países o territorios. Los efectos de la crisis sanitaria amenazan con una segunda gran depresión, a medida que millones de personas en el mundo pierden su empleo y la economía se detiene. Una caída vertiginosa de la demanda y la casi saturación de las reservas estadounidenses hizo desplomar el barril WTI para entrega en mayo a menos $37,63 en Nueva York. Es decir, se pagaba para deshacerse del crudo almacenado, que en la parálisis del mundo
no se ha logrado vender. Una imagen inaudita e increíble hace tan solo algunos meses. Los precios a futuro rebotarán a terreno positivo en el mercado asiático el martes. La caída del crudo es un golpe durísimo para Ecuador, país petrolero fuertemente afectado por la situación actual y una deuda de 60% del PIB, dijo su presidente Lenín Moreno. Por su lado, Trump anunció que Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo si el Congreso le da la luz verde para llenar su reserva estratégica o abrirá terceras partes la capacidad de almacenar ese crudo a cambio de una remuneración aprovechando la caída de los precios. Mientras siguen los esfuerzos científicos para detener la situación actual, los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU adoptaron por consenso una resolución, la segunda en el año por el tema, y reclama un acceso equitativo a las futuras vacunas contra lo que está sucediendo, destacando que el objetivo debe ser poner las vacunas a disposición de todos aquellos que las necesitan, especialmente en los países en desarrollo. Los países además subrayaron el crucial rol dirigente de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tan criticada por Trump, que decidió suspender su financiación a la entidad. Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que no escondió nada a Washington. Lanzamos una alerta desde el primer día, aseveró el médico. Europa comienza a vislumbrar el final del confinamiento con aperturas parciales en algunos países a la vista de un descenso del balance de enfermos y bajas en los focos más activos de la enfermedad, como Francia, con más de 20.000 bajas, y España, 21.000, e Italia, más de 24.100. En Alemania, la canciller Angela Merkel subrayó que la situación es aún frágil tras autorizar la apertura de pequeñas tiendas, mientras las clases en escuelas primarias y secundarias se reanudarán progresivamente a partir del 4 de mayo. Sería lamentable una recaída, señaló. Esta estrategia de salida de la crisis en Alemania, motor económico del continente, es observada de cerca por el resto de una Europa confinada desde hace más de un mes. En Noruega, donde igualmente la situación actual parece bajo control, las guarderías y escuelas para los más pequeños reabrieron este lunes después de 5 meses. Por el contrario, en Reino Unido, con más de 16.500 bajas, el confinamiento durará al menos 3 semanas más. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que espera que las medidas de aislamiento decididas por varios gobernadores sean levantadas esta semana, pese a que la situación actual, según el Ministerio de Salud, se encamina hacia su auge en el país latinoamericano, más afectado por todo esto. En México, los estados de Jalisco y Michoacán, donde vive un 10% de la población, impusieron castigos para quienes incumplan el aislamiento. La gran incógnita que se cierne sobre América Latina, donde ya hay más de 100.000 contagiados, es el parón económico generado por el confinamiento, sumado a la incertidumbre sobre el comportamiento del virus en los países del sur, que comenzarán su invierno en junio. En Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera lanzó ayer lunes un proyecto de ley que busca instaurar un ingreso familiar de emergencia que será entregado por 3 meses a las familias más pobres con el fin de hacer frente a las limitaciones al empleo informal por todo esto.